Hola chicos, en esta oportunidad vamos a iniciar ya con la segunda parte del curso de histología. Vamos a revisar aparato cardiovascular. Para estudiar aparato cardiovascular vamos a entender primero al corazón. El corazón es un órgano muy importante y es el principal protagonista del sistema cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las características del corazón? El corazón va a poseer una forma de pirámide triangular, de tal manera que su base, que estoy señalando, va a estar dirigida o va a estar relacionada con los grandes vasos. ¿Cuáles son esos grandes vasos? La vena cava superior, la arteria aorta, la arteria pulmonar o tronco arterial pulmonar. Y su vértice es lo que constituye la punta del corazón. Y la punta del corazón está en relación al diafragma. El color del corazón es un color rojo parduzco, rojizo. El peso va a variar de acuerdo a si es un varón o si es una mujer. El varón por lo general tiene un corazón más pesado, de 300 gramos, mientras que la mujer un corazón menos pesado, de 250 gramos. Además, también puede variar el peso de acuerdo a la actividad que realiza el ser humano, por ejemplo, si es un deportista, ya que el corazón es un músculo y cuando el músculo se ejercita aumenta su tejido muscular, su masa muscular. El eje del corazón ya les van a mencionar en anatomía, pero es un eje de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Las dimensiones que posee el corazón son 12 centímetros de longitud, 9 de transverso y 6 de antero-posterior. Acuérdense, va de 3 en 3. Ahora, en esta diapositiva vamos a revisar cuáles son los componentes del corazón. Acuérdense que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. En esta imagen de la derecha observamos, estoy señalando con el puntero, a la aurícula derecha. A la aurícula derecha le está llegando por la parte superior la vena cava superior y por la parte inferior la vena cava inferior. Estas venas cavas están llevando sangre desoxigenada, o sea, sangre con CO2, a la aurícula derecha. Posteriormente, esta sangre desoxigenada que se encuentra en la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho por unas válvulas denominadas válvulas aurículo-ventriculares. En el caso del corazón derecho, son las válvulas tricúspides. Luego, si se dan cuenta, del ventrículo derecho está saliendo un tronquito. Es el tronco arterial pulmonar. El tronco arterial pulmonar lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones con la finalidad de oxigenarlo, un proceso de hematosis. Muy bien. Luego vemos que el ventrículo derecho está siendo separado por arterias y venas denominadas arterias interventriculares. ¿Y por qué se denominan estas arterias y venas interventriculares? Porque justamente están separando al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, que es el que tiene mayor espesor muscular, porque va a albergar grandes presiones, por eso requiere mayor espesor muscular. De este ventrículo izquierdo va a nacer la arteria aorta, la gran arteria aorta, que es capaz de resistir presiones altas como de 120 milímetros de mercurio. Muy bien, estos son los principales componentes del corazón a grandes rasgos, a la vista macroscópica. Bien, acá en esta pieza anatómica observamos los mismos componentes que ya les mencioné en el gráfico anterior. Tenemos, por ejemplo, acá con el número 18, tenemos a la aurícula derecha. Con el número 22 al ventrículo derecho. Con el número 2 tenemos a la arteria interventricular. Con el número 7 tenemos a la vena interventricular, que también se denomina vena coronaria mayor. Con el número 11 tenemos al ventrículo izquierdo, que está siendo separado del ventrículo derecho por las arterias y venas interventriculares. Muy bien. Con el número 17 podemos notar que este tronco arterial pulmonar está naciendo del ventrículo derecho, o sea, sale desde el ventrículo derecho. Y con el número 3 observamos la salida de la arteria aorta, que nace a partir del ventrículo izquierdo. Adicionalmente podemos mencionar acá con el número 19 a la arteria coronaria derecha, con el número 12 a la arteria marginal derecha.
En este GIF observamos cómo funciona el sistema cardíaco, cómo funciona la circulación dentro de las cavidades cardíacas y vemos con las flechas azules cómo la sangre desoxigenada es entregada de las venas cavas a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar. Se oxigena y regresa por las aurículas izquierdas, mediante las venas pulmonares que son 4 como vemos acá. Estas venas pulmonares con sangre ya oxigenada retornan a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta la sangre ya oxigenada hacia todos los tejidos del cuerpo. Bien, vamos a explicar eso nuevamente. Acá nos muestran un gráfico donde podemos entender un poco más sobre la irrigación y la función del sistema cardiovascular. Si te preguntan cuál es la función del sistema cardiovascular, es la entrega de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo, así como la eliminación de las sustancias de desecho del mismo. Entonces, para entender un poco cómo funciona este sistema circulatorio, vamos a utilizar este gráfico. Entonces, en el gráfico vemos las 4 cavidades cardíacas. Con azul, la aurícula derecha en la parte superior y el ventrículo derecho en la parte inferior. Con rojo vemos a la aurícula izquierda en la parte superior y el ventrículo izquierdo en la parte inferior. Bien, nos damos cuenta que desde el ventrículo derecho está saliendo sangre desoxigenada hacia los pulmones. Del ventrículo derecho sale sangre desoxigenada hacia los pulmones. En el pulmón, ¿qué ocurre? Ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis. Entonces, esta sangre desoxigenada se oxigena y retorna por las venas pulmonares. ¿Retorna hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. A partir de ahí, pasa hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, teniendo ya sangre oxigenada, entrega mediante la arteria aorta y sus ramificaciones a todo el cuerpo, a todos los tejidos. Luego estas ramificaciones se hacen más pequeñas y cada vez más delgadas, para comunicarse mediante capilares con las venas. Inicialmente vénulas, que son las de menor tamaño, y luego hasta alcanzar las venas de mayor calibre, como son las venas cavas, superior e inferior, que drenan la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Para posteriormente que desde allí se envíe hacia el ventrículo derecho y de nuevo se inicie este circuito. Entonces tenemos dos circuitos, el circuito pulmonar o menor, que se encarga de llevar la sangre desoxigenada del ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenarla y retornarla a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y tenemos una circulación mayor o sistémica que parte desde el ventrículo izquierdo con sangre ya oxigenada mediante la arteria aorta hacia todos los tejidos del cuerpo y retorna eliminando las sustancias de desecho a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha. De esa manera funciona el sistema cardiovascular. Entonces, en este gráfico, ¿qué observamos? Tenemos acá de azul el corazón derecho, el rectángulo es la aurícula derecha y el triángulo azul es el ventrículo derecho. De la misma forma tenemos acá de rojo el rectángulo rojo, que es la aurícula izquierda, y el triángulo rojo, que es el ventrículo izquierdo. Muy bien. Notamos que desde el ventrículo derecho sale sangre desoxigenada. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Muy bien, en los pulmones, ¿qué va a ocurrir? El intercambio gaseoso, la hematosis, la difusión de oxígeno y CO2 en la membrana alveolo capilar. Entonces, la sangre que partió inicialmente desoxigenada desde el ventrículo derecho se oxigena en los pulmones y retorna como sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada, ¿hacia dónde se dirige? Mediante las venas pulmonares se dirige hacia la aurícula izquierda, hacia el rectángulo rojo. Y se termina la circulación pulmonar o menor. Luego, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, o sea, al triángulo rojo. Entonces, desde el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, que va a llevar sangre oxigenada hacia todos los tejidos del cuerpo. Luego de entregar los nutrientes y el oxígeno, deben eliminarse las sustancias de desecho, o sea, la sangre desoxigenada que se recoge de todos los tejidos. Deben depurarse y se depuran por las venas cavas, superior e inferior.
Entonces las venas cavas ambas drenan la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha y así se completa el circuito de la circulación mayor o sistémica. Ahora, de manera general vamos a ver que la inervación del corazón está dada por fibras simpáticas y por fibras parasimpáticas. En sí, las fibras simpáticas, ¿de qué se van a encargar? Las fibras simpáticas se van a encargar de aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, de aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que las fibras parasimpáticas se van a encargar de disminuir la fuerza de contracción del músculo cardíaco, de disminuir la frecuencia cardíaca, de disminuir el gasto cardíaco. Algo importante que deben saber es el sistema cardionector. El sistema cardionector es el sistema eléctrico del corazón. Es una cualidad intrínseca propia del corazón y va a permitir la contracción de los músculos cardíacos gracias a un estímulo eléctrico del corazón. Entonces, ¿cómo se compone? Tenemos al nodo sinusal o nodo sinoauricular o nódulo de Cade y Flack. Nódulo de Cade y Flack que inicia este sistema cardionector. Desde este nódulo, a través de tractos internodales, que tenemos 3 en la aurícula derecha, llegan hacia la unión aurículo-ventricular para desembocar en un nódulo que se llama nódulo atrioventricular, nódulo aurículo-ventricular o nódulo de Ashtoft-Tawara. Nódulo de Ashtoft-Tawara. Desde el nodo auriculoventricular se dirige hacia el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda tiene más fascículos. Posteriormente, la rama izquierda se dirige hacia el lado izquierdo y la rama derecha hacia el lado derecho. Ambas ramas van a tener fibras muy cortas de dimensión que son las denominadas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son las efectoras finales de la contracción del músculo cardíaco. Además vemos acá que desde el nudo sinusal nace una ramita hacia la aurícula izquierda. Se llama fascículo de Bachmann o haz de Bachmann. Y eso va a permitir que la contracción de la aurícula derecha y la aurícula izquierda se dé de forma sincrónica. O sea, al mismo tiempo, para que la sangre que está en la aurícula derecha e izquierda pasen a los ventrículos correspondientes al mismo tiempo. Bien, entonces ahí estamos viendo cómo efectivamente está funcionando el sistema cardionector para permitir la contracción del músculo cardíaco. Tenemos acá, en la parte superior de la aurícula derecha tenemos al nodo sinusal o nodo sinoauricular. Si se dan cuenta tiene tres tractos, son tractos internodales. ¿Por qué se llaman tractos internodales? Porque conectan el nodo sinusal o sinoauricular o de Cade y Flack con el nódulo auriculoventricular, atrioventricular o de Ashtoft-Tawara. Entonces, el nodo sinusal, mediante sus tractos internodales, llegan hacia el nódulo auriculoventricular. Luego se dirige por el haz de His que tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Muy bien. Entonces, finalmente se dirigen cada una hacia un lado, tienen ramificaciones pequeñas, fibras muy cortas, que se denominan fibras de Purkinje, que son las efectoras finales de la contracción del músculo cardíaco. No olvidar que del nodo sinusal nace un haz o una fibra que se denomina haz de Bachmann. ¿Y para qué me sirve el haz de Bachmann? Para que la contracción de la aurícula derecha con la aurícula izquierda sea de forma sincrónica al mismo tiempo. Tenemos otro gráfico que muestra cómo funciona el sistema cardionector. Bien, el nodo sinusal, tractos internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, ramas del haz de His, derecha e izquierda, fibras de Purkinje. Además, en este cuadro ubicado en la parte inferior vemos el electrocardiograma. Inicialmente vemos una ondita, luego un triángulo y otra ondita. La primera ondita se denomina onda P. La onda P me indica la despolarización auricular. El triangulito es el complejo QRS. El complejo QRS me indica despolarización ventricular. Y la última ondita me indica la onda T. Significa la repolarización ventricular. Tenemos primero la onda P, despolarización auricular, contracción de aurículas. El complejo QRS, el triangulito,
despolarización ventricular, contracción de ventrículos. Y la última ondita que es la repolarización ventricular, la relajación de los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa con las aurículas? No tienen una ondita para la repolarización auricular. Sí tienen una onda para la repolarización auricular, sin embargo es muy pequeña y no es notoria al electrocardiograma. Por eso es que no se visualiza normalmente. Continuando con la clase, tenemos que saber que el corazón va a presentar tres capas. De manera general, la más interna es el endocardio, la intermedia es el miocardio y la más externa es el epicardio. Muy bien, el endocardio a su vez se divide en tres capitas. La capa interna en relación al endotelio, al epitelio simple plano, la capa media en relación a la musculatura lisa y la capa profunda que se continúa con el miocardio. Muy bien, el miocardio a su vez es más delgado en las aurículas, obviamente porque las aurículas van a manejar menos presiones que los ventrículos. Además, vamos a encontrar aquí las fibras conductoras y excitadoras que ya analizamos en el sistema cardionector. Luego tenemos al epicardio. El epicardio es muy importante porque va a presentar entre la capa visceral y la capa parietal un espacio que se denomina espacio pericárdico. Un espacio pericárdico que tiene poco líquido, aproximadamente 15-50 mililitros. Por eso se denomina cavidad virtual. Idealmente no debe albergar más cantidad, más células, no. Idealmente está vacía con escaso líquido y se forma entre la capa visceral y la capa parietal. Ya, eso se denomina cavidad pericárdica. ¿Y qué tejido se encuentra en las cavidades? Encontramos al mesotelio. El mesotelio también es un epitelio simple plano especializado que se va a encontrar en las cavidades virtuales, en este caso en la cavidad pericárdica. Además, debemos saber que hay tres tipos de miocardiocitos. Ya, los miocardiocitos, que son las unidades funcionales del corazón, o sea, el parénquima, van a ser tres. Los contráctiles, que son los más abundantes porque estos van a ser los encargados de la contracción constante del corazón. Acuérdense que un ciclo cardíaco dura aproximadamente 0,9 segundos, de los cuales un tercio es contracción y 2 tercios es relajación. Entonces son los miocardiocitos contráctiles. Ahora preguntan por qué la contracción dura un tercio y por qué la relajación dura 2 tercios. Eso es muy sencillo. ¿Quién se encarga llevar, de llevar la sangre a todos los tejidos del cuerpo? De eso se encarga el corazón. Por lo tanto, el corazón debe nutrirse. El corazón se nutre en diástole, o sea, en la etapa de relajación, cuando el corazón no bombea sangre a todos los tejidos, él se está relajando, pero se está nutriendo. Está adquiriendo mayor fuerza, se está nutriendo para poder posteriormente en ese tercio del ciclo cardíaco ejercer una gran fuerza que lleve e impulse sangre a todos los tejidos del cuerpo. Por eso es que la diástole dura más, 2 tercios del ciclo cardíaco, porque el corazón es el único órgano de todo el organismo que se nutre en diástole, ¿ya? En diástole. Los demás tejidos se nutren en sístole. Además tenemos a los miocardiocitos endocrinos. ¿Por qué se llaman endocrinos? Porque tienen la capacidad de producir el péptido natriurético atrial o PNA. Péptido natriurético atrial que en resumen origina vasodilatación, origina disminución de la presión arterial por natriuresis, o sea, pérdida de electrolitos, y diuresis, pérdida de agua mediante la orina. Finalmente vamos a mencionar a los miocardiocitos nodulares. Se denominan nodulares porque se encuentran en los nódulos del sistema cardionector. Habíamos mencionado los dos nódulos, nódulo sinoauricular o sinusal y el nodo auriculoventricular o de Shoftawara. Y bien, hasta ahí vemos la clasificación de los miocardiocitos. En la lámina de la izquierda, en la parte inferior, observamos al miocardio, al endocardio, que está en la parte más interna, y vemos aquí las fibras de Purkinje a nivel subendocárdico. Acuérdense que son los efectores finales del sistema cardionector para la contracción del músculo cardíaco. Acá en la parte inferior derecha observamos a las fibras cardíacas. Recuerden que son fibras que se pueden ramificar, como estamos observando acá, pero también son fibras que se pueden anastomosar. Pueden sufrir ramificaciones o anastomosis. Por lo general van a poseer un núcleo, pero algunas pueden poseer hasta dos núcleos.
¿ya? Pero por lo general solamente un núcleo. Bien, aquí les traigo este cuadro para que recuerden las diferencias entre un músculo liso, músculo cardíaco y músculo estriado. Empezando, el músculo estriado es conocido como músculo esquelético. Entonces, ya hemos revisado esto en clase de tejido muscular. Acuérdense, ¿quiénes tienen fibras estriadas? Los tienen tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco. ¿Quiénes son voluntarios? El único voluntario es el músculo esquelético. Los involuntarios son el músculo liso y el músculo cardíaco. Muy bien. ¿Quién posee más mitocondrias? El músculo cardíaco. Además, el músculo esquelético, acuérdense, tiene la clásica triada, que es un túbulo T con un retículo sarcoplásmico a cada lado, mientras que el músculo cardíaco posee diadas, un túbulo T y un retículo sarcoplásmico. El músculo liso no posee diadas ni triadas. Además de eso, acuérdense que los músculos cardíacos son los únicos que van a poseer los discos intercalares. ¿Y cómo se compone este disco intercalar? Tiene un componente transversal y un componente longitudinal. El componente transversal está unido por los complejos de unión de anclaje, o sea, desmosomas y fase adherente, mientras que el componente longitudinal por las GAC, las uniones GAC o uniones comunicantes, que utilizan las conexinas. Aparte de eso, acuérdense, ¿dónde se ubican las diadas? Las diadas se ubican en el disco Z, en el caso del músculo cardíaco, mientras que las triadas en el músculo esquelético se ubican a nivel de la unión de la banda A con la banda I. El sinsitio. Vamos a hablar ya al final de la clase sobre el endotelio. El endotelio ha sido considerado como el sinsitio del aparato cardiovascular. ¿Eso a qué se refiere? Es que el endotelio tiene una serie de propiedades liberando hormonas, regulando productos químicos, generando vasodilatación, generando vasoconstricción, promoviendo la coagulación, inhibiendo la coagulación. Tiene un sinfín de funciones y de propiedades que lo vuelven una unidad funcional importante del aparato cardiovascular. Tanto así que si ocurre una falla en el endotelio, puede ocurrir una falla en todo el sistema cardiovascular. Por eso se denomina sin sitio. Hay dos propiedades que deben reconocer. Uno es el inotropismo, que se refiere a la contracción del músculo cardíaco para la entrega de nutrientes y oxígeno a todos los tejidos. Y otro proceso denominado lucitropismo, que se refiere más a la relajación del corazón. Además, es importante saber que las fibras elásticas son las que van a predominar en la arteria aorta. Ya les he hablado de los discos intercalares. El corazón posee mayor cantidad de mitocondrias y son los únicos que presentan discos intercalados. Bien, la diferencia entre una arteria y una vena: la arteria tiene una menor luz, tiene una forma regular y posee mayor musculatura lisa, mientras que la vena tiene mayor luz, pero es de forma irregular y tiene menor musculatura lisa en su túnica media. Eso que hace que la arteria sea capaz de resistir altas presiones pero bajos volúmenes, y la vena altos volúmenes pero bajas presiones. Estamos observando la diferencia entre el músculo del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es importante porque el músculo derecho resiste presiones de 30 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo izquierdo resiste presiones de 120 milímetros de mercurio. Es por ello que requiere mayor musculatura, porque ejerce mayor fuerza para poder expulsar la sangre que contiene. Entonces, en el componente histológico de arterias y venas, vamos a ver que las dos van a presentar tres capas, denominadas túnica interna, túnica media y túnica externa, acompañadas además de su endotelio, que es su epitelio simple plano, y van a disminuir en luz a medida que se ramifiquen hasta unirse en capilares, ¿no? Hasta unirse en capilares. Bien, en esta lámina de Kirshenbaum vemos cuáles son los componentes de cada túnica. La túnica íntima, ¿de qué se compone? Está en relación al endotelio, el epitelio simple plano, a la capa que está por debajo de la misma, que se denomina subendotelio, y una lámina elástica interna. Luego, la túnica media está conformada
por células musculares lisas que producen fibras elásticas, fibras reticulares y fibras de colágeno. Y relacionadas a la lámina elástica externa, tenemos a la túnica adventicia. La túnica adventicia que está en relación al tejido conectivo laxo, en el que predominan más células, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Cuál es la clasificación de las arterias? En arterias grandes, de mediano calibre y de pequeño calibre. Las arterias grandes, su principal función es la conducción sanguínea. Van a medir más de 10 milímetros. La capa media tiene muchas fibras elásticas y sus láminas van a estar fenestradas. Las fibras colágenas van a estar sintetizadas por la célula muscular lisa y no va a haber fibroblastos en la capa media. En la adventicia vamos a encontrar los vasos vasorum. Los vasos vasorum se refieren a pequeños vasos que van a estar descansando sobre la pared de estas grandes arterias. En la imagen de la derecha observamos a esta arteria aorta. Es una gran arteria que conduce sangre a todos los tejidos del cuerpo. Vemos acá la salida que se denomina arteria aorta ascendente, el callado de la aorta o arco de la aorta y la aorta descendente. Desde el callado de la aorta estamos observando sus ramas, el tronco arterial brachiocefálico que se ramifica en arteria primitiva, carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Y desde el arco aórtico nace independientemente la arteria carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Acá en la histología vemos las fibras elásticas. Recuerden que la arteria aorta tiene muchas fibras elásticas necesarias para poder soportar las presiones de 120 milímetros de mercurio y poder albergar todo el contenido sanguíneo que va a expulsar desde el ventrículo izquierdo. Bien, acá también observamos la túnica adventicia en relación al tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, vasos nerviosos, vasos linfáticos. La túnica media por fibras musculares lisas, las láminas elásticas, la lámina elástica externa. Y la túnica íntima con el endotelio en relación a la lámina elástica interna. En la siguiente arteria es la arteria de mediano calibre, sirven para la distribución a los distintos órganos. Por eso es que lo vamos a ubicar a nivel renal, la arteria renal hacia el riñón, coronarias para el corazón, radial a nivel del antebrazo, tibial a nivel de la pierna, poplitea en la región posterior de la rodilla, esplénica para el vaso y mesentérica a nivel intestinal. Su dimensión es de 0.1 a 10 milímetros y van a tener menos componentes elásticos en su túnica media. A este nivel vamos a encontrar la lámina elástica externa. Si se dan cuenta, acá tenemos mayor componente en la túnica adventicia. Si lo comparamos con las arterias de grande calibre, vemos que tienen menor componente en la túnica adventicia, pero sí más en la túnica media. Lo contrario ocurre en las arterias de mediano calibre. Tienen menor componente en la túnica media, pero mayor componente en la túnica adventicia. Por último tenemos a las arterias de pequeño calibre. Van a ser de la resistencia. Jesús, ¿por qué las arterias de pequeño calibre tienen mayor resistencia? Eso se debe a una ley, la ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Qué nos dice esa ley? Que a mayor volumen, menor presión. A menor volumen, mayor presión. Entonces, como son arterias de pequeño calibre, tienen menos volumen, entonces altas presiones, alta resistencia. Van a tener menor de 0.1 milímetro de diámetro. Encontremos a las metaarteriolas. Las metaarteriolas son arterias terminales que van a carecer de una capa muscular continua, no tienen una capa muscular continua y vamos a encontrar fibras musculares lisas distribuidas de forma intermitente, es decir, discontinua. El sistema simpático va a generar la vasoconstricción y el sistema parasimpático la vasodilatación. Van a carecer de lámina elástica externa. Aquí observamos el lumen, la luz con los eritrocitos que están acá contenidos, el endotelio es un epitelio simple plano, las fibras musculares lisas, está acompañado de colágeno, de fibras colágenas, de tejido conectivo y de un nervio.
Este es un cuadro resumen que se encuentra en el ROS para que lo puedan revisar. Ahora vamos a conversar un poco sobre los capilares sanguíneos. ¿De qué se va a encargar? De comunicar las arteriolas con las vénulas. ¿Cuánto va a medir un capilar? 5 a 10 micrómetros de diámetro. Micrómetros de diámetro. Y van a constituir la microcirculación entre las metaarteriolas y las vénulas postcapilares. Además de eso, vamos a encontrar células endoteliales y pericitos, o células de Rowget. Las células endoteliales ya saben que tienen muchas funciones endocrinas, secretoras, inflamatorias, reguladoras de vasoconstricción, de vasodilatación. Los pericitos, lo hemos comentado en la clase de tejido conectivo, son un tipo de células encargadas del proceso angiogénico, de la creación de nuevos vasos sanguíneos. Además, también participan en los procesos inflamatorios. Bien, tenemos tres tipos de capilares: el capilar continuo, capilar fenestrado y capilar discontinuo. ¿Cuáles son las diferencias? El capilar continuo va a poseer endotelio y lámina basal continuas, como su nombre lo dice. Vemos acá el endotelio, que está continuo con otro endotelio, y su lámina basal, donde la vamos a encontrar en encéfalo, timo, pulmones, músculo y piel. Tiene uniones oclusivas que evitan el pasaje libre de sustancias o elementos nocivos. Importante en el encéfalo porque tenemos a ese nivel la barrera hematoencefálica. Bien, por otro lado tenemos al capilar fenestrado. Este capilar fenestrado, como su nombre lo dice, presenta fenestraciones. Esto quiere decir como pequeños agujeritos entre célula endotelial y célula endotelial, con o sin diafragma, referidos a con o sin puente intercelular que una a una célula endotelial con otra. Su lámina basal va a estar continua, sigue siendo continua. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este capilar fenestrado? A nivel del intestino, glándulas endocrinas y túbulos renales. En los túbulos renales es importante sobre todo porque ocurren cambios hidroelectrolíticos a ese nivel, de tal manera que se reabsorben ciertos electrolitos y se eliminan o secretan ciertos electrolitos. Entonces, para eso se requiere que los capilares sean fenestrados. En capilar discontinuo, ya la lámina basal se encuentra discontinua, es por eso que se da ese nombre. Además, hay hendiduras en las células endoteliales. ¿En qué órganos vamos a encontrar esto? En el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Acá les tengo láminas para que puedan observar a mayor detalle estas diferencias. Ahora pasamos a las venas. Las venas resisten mayor volumen, 70% del volumen sanguíneo. Pared delgada a comparación de la arteria. Si se dan cuenta acá, la túnica media está en mayor proporción en la arteria a comparación de la vena, que tiene en menor proporción. Presenta las mismas tres capas, como les había mencionado: adventicia, media e interna. No posee lámina elástica interna definida y tienen vasos de distensibilidad porque al albergar tanto volumen se distienden, ¿no? A la histología vemos acá otra vez su luz irregular, pero más amplia y con menos capa muscular lisa y con contenido sanguíneo, con los eritrocitos en su luz y su endotelio. Acá también a la derecha observamos igual luz irregular, pero amplia, menos musculatura lisa, con contenido eritrocitario. También las venas se van a clasificar en venas grandes, venas medianas y vénulas. Las venas grandes tienen más de 10 milímetros, tienen una túnica media delgada, la observamos acá a la imagen. En el gráfico vemos que tiene una túnica media delgada, sin embargo su adventicia es gruesa. Es gruesa y tiene muchas células musculares lisas. Por otro lado tenemos a las venas medianas. Tienen 1 a 10 milímetros, menos de 10 milímetros, y van a presentar válvulas. Las válvulas son importantes porque van a evitar el avance retrógrado del componente sanguíneo. Es decir, evita que la sangre que está siendo drenada por las venas retorne. Por último, las vénulas o vénulas postcapilares son las que continúan la comunicación entre el capilar y las arteriolas. Van a poseer de 15 a 20 micrómetros, semejan a los capilares continuos, pero su luz es más amplia por ser una vena. Por ser un componente venoso, su luz es más amplia, permite la diapédesis, que es el movimiento de los componentes celulares, y no posee túnica media, ¿no? Acá vemos claramente una vena. Sé que es vena, ¿por qué?
porque su luz es irregular pero amplia y posee menos musculatura lisa. Como les había mencionado, las células endoteliales tienen una serie de funciones: receptores de lipoproteínas, de hormonas como la insulina, sustancias vasoactivas como la histamina, permiten la permeabilidad, o sea, difusión de sustancias, la filtración en el caso de la filtración glomerular, por ejemplo, transporte transcelular mediante vesículas pinocíticas, modulan el flujo sanguíneo y resistencia vascular, ya que también secretan sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, tromboxano, y causan vasodilatación por la secreción de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y la prostaciclina. Además, las células endoteliales mantienen la barrera antitrombogénica produciendo anticoagulantes y sustancias antitrombogénicas que evitan la agregación plaquetaria. Sin embargo, las células endoteliales también pueden producir la coagulación al liberar el factor tisular del factor de von Willebrand. ¿Esto qué me quiere decir? Que las células endoteliales se encargan de regular la homeostasis, regulan y modulan la respuesta inmune, participan en el proceso inflamatorio, síntesis de hormonas y activadores metabólicos, factores de crecimiento, factores inhibidores, síntesis de matriz extracelular, colágeno tipo 2, tipo 4, tipo 5 y factores que estimulan la angiogénesis A trabajando en conjunto con los pericitos o células de Rowget. Además es importante saber sobre las anastomosis arteriovenosas. Recuerden que una arteria grande se continúa con una arteria de mediano calibre, luego una arteriola, luego los capilares y luego las vénulas. O sea, los capilares permiten la unión entre una arteriola y una vénula. Sin embargo, en ciertas zonas de nuestro organismo no existe esa comunicación, sino que hay un pase directo desde las arteriolas a las vénulas. ¿A qué nivel ocurre eso? En la punta de los dedos, en los labios, en el tejido eréctil del pene, en el clítoris. Es una ruta directa que conecta las arterias y las venas, evitando el pase por los capilares. Su flujo es no nutricional o de derivación. ¿Ya? Aquí en la histología vemos que es una disposición desordenada entre la comunicación de una arteriola y una vénula. No confundir esto con malformaciones arteriovenosas, que ya es un cuadro patológico y requiere intervención incluso quirúrgica. Por último, vamos a evaluar a los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a acompañar a las arterias y las venas, y es importante porque van a drenar el plasma excedente que fue generado por los procesos de intercambio celular. Es decir, contribuye o apoya al sistema venoso a drenar las sustancias que no ha podido desechar. Además de eso, por ser un sistema linfático, va a funcionar como un filtro para atrapar bacterias y residuos de organismos. Bien, existen dos grandes sistemas linfáticos. Un sistema que se va a encargar de drenar la mitad superior derecha del cuerpo, denominado conducto linfático derecho, y un sistema que drena el resto del cuerpo, ¿no? Que es a través del conducto torácico. El conducto torácico drena la mayor parte del cuerpo y va a desembocar en un ángulo que se llama ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Lo van a ver en anatomía. Ángulo yúgulo-subclavio izquierdo formado entre la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda. Por otro lado, para la mitad superior derecha tenemos a la gran vena linfática. La gran vena linfática que drena en el ángulo yúgulo-subclavio derecho. Ángulo yúgulo-subclavio derecho formado por la vena subclavia derecha y vena yugular interna derecha. ¿Cuáles son las funciones de los vasos linfáticos, además de las ya mencionadas? Conducir células inmunitarias y la linfa a los ganglios linfáticos, eliminar el exceso de líquido en el espacio intersticial, transportar kilomicrones desde las vellosidades intestinales hacia el hígado. Existen 2 a 3 litros de linfa y su flujo es unidireccional. También presentan válvulas que van a evitar el retroceso. Una vez que se abre, ingresa el contenido, se cierra la válvula para evitar el retroceso de ese contenido. ¿A qué se denominan capilares linfáticos? Se inician como tubos dilatados, de extremos cerrados, sin hematíes, de contorno irregular, endotelios, sin uniones estrechas, lámina basal incompleta. Filamentos de anclaje impiden que el vaso colapse. Se encuentran en la mayoría de los tejidos. Tenemos vasos linfáticos precolectores
colectores que van a presentar músculo liso, válvulas luminales divididos en segmentos, denominados linfangiones. Tenemos vasos linfáticos terminales que están cercanos a los ganglios linfáticos, a nivel axilar, inguinal, cervical. Tenemos los vasos linfáticos grandes, que ya les mencioné, el conducto torácico que drena en el ángulo yugosoflexivo izquierdo y drena la mayor parte del cuerpo, y la gran vena linfática o conducto linfático derecho, que drena en el ángulo yugosoflexivo derecho y drena la mitad superior derecha del cuerpo. Ahora, a la histología vemos acá que puede tener formas irregulares y de luz amplia, o sea, podría parecerse a una vena. Sin embargo, recuerden que los vasos linfáticos son de pared más delgada y no va a poseer hematíes en su luz. Las venas sí. Bien, si tienen alguna duda me la hacen saber porque tenemos que concluir los módulos en pocas semanas. Así que, suerte con todo.